Hola Rafael Ocampo. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. También para mí, sobre todo por el tema que quieres que tratemos. Bueno, es que te he visto, te he escuchado en los últimos días en un tono que no te conocía tanto. A ver, el 68 para ti es muy importante, lo viviste, hemos platicado muchísimo, has escrito muchísimo de él. Pero te he notado particularmente molesto, incómodo, haciendo precisiones de esas que te gusta hacer en todos estos días. Y sí me gustaría saber, hoy que aprovechamos para juntarnos, ¿qué es lo que sientes que es más importante o qué cosas crees que son más importantes en esta conmemoración de los 50 años del 68, que se tienen que decir? Pues mira, de hecho el cincuentenario fue el martes de la semana pasada, pero pues la efeméride es terrible, siniestra. Yo creo que da una buena oportunidad para hacer algunas precisiones, porque lo que dices que me has notado particularmente atento a este asunto es ver cómo sigue tergiversándose lo que sucedió, y en particular me llamó mucho la atención la ceremonia que hubo en la Cámara de Diputados, en que develaron la leyenda Movimiento Estudiantil de 1968, y yo no tengo problema con eso, pero a la hora de hablar, pues quienes han estado regenteando la conmemoración, que es una facción, son unos cuantos ex líderes de 210 que hubo en el Consejo Nacional de Huelga, y de los cuales los históricos los cuentas con los dedos de una mano. Que el Consejo estaba integrado por representantes de las escuelas. Sí, como 70 o poco más, 70 escuelas y facultades, incluidas algunas escuelas particulares, pero era sobre todo muchachada estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico. Que déjame decirlo, luego no te gusta a ti aparecer tanto, pero tú eras representante de la escuela Carlos Septién, que se unió al movimiento. Junto con Óscar Hinojosa, que ya he contado, murió siendo subdirector del Universal. Sí. Y pues sí, me tocó participar en el montón que hacíamos la mayoría de los representantes en el Consejo, porque como decía, los históricos los cuentas con los dedos de una, cuando mucho de dos manos. Y que estuviste ese día en la Plaza de las Tres Culturas, entre esos 5 o 10 mil estudiantes, muchachos que estuvieron ahí en la plaza. Sí, pero eso ya para mí va siendo lo de menos. Lo que ocurre es que en la ceremonia de la Cámara de Diputados de la semana pasada, pues uno de los exdirigentes me llama la atención, una persona pues que yo pensaría que razona de otra manera, Félix Hernández Gamón. Sí. Volvió a insistir en una cosa que me parece desmesurada, que se trató de un genocidio. Bueno. Y entenderás que como genocidio es el exterminio de un grupo social, político, religioso, racial específico. Yo digo, no, pues no hubo exterminio de estudiantes, ni en todo el movimiento. Bueno, decir esa palabra claro que es excesiva, pero matanza, masacre, eso sí fue. La hubo sin duda, pero han vuelto a reactivarse las patrañas en torno de lo que sucedió. La más fuerte para mí es insistir en que el ejército llegó masacrando estudiantes o masacrando manifestantes. Eso es absolutamente falso, y yo llevo años
diciendo que no es cierto. Tú y muchos otros, o varios Sí. otros, con calidad Sí, sí, bueno, para opinar, para decir, como testigos, como, sí, como cómo gente no. que vivió Bueno, ¿qué te y parece sufrió. nuestro ex colaborador, ex compañero, brillantísimo líder entonces, Luis González de Alba? Sí. A ver, Carlos, pero no es que quieras hoy, con este estilo provocador, que a mí me gusta mucho, te lo he celebrado siempre, porque provocas sobre la precisión, provocas sobre el quitar muchas telarañas, a veces ideológicas, a los hechos, ¿no? Pero, a ver, el ejército efectivamente no llegó ahí, porque además hay documentos que lo pueden demostrar de video, no llegó a disparar. El ejército como tal no llegó sobre los estudiantes que estaban No. en la plaza. Pero de que el ejército tuvo una participación en los días previos, Pero tuvo tomando muchísima. CEU, tomando el casco de Santo Tomás, participando. Tomando las instalaciones de Zacatenco. Exacto, entonces no es que ahora quieres decir que el ejército no tuvo nada que ver. No, Tuvo- hombre, ok, no. a ver. Tuvo muchísimo que ver. Ok. Que es parte de la gravedad de lo que sucedió con un movimiento estudiantil. En ese entonces, si ahora nos quejamos de las policías, imagínate aquellas en que el movimiento se genera porque la policía de la Ciudad de México interviene después de un encuentro entre estudiantes de una preparatoria particular y la vocacional número 2. Del poli. Ujú. La policía entra correteando estudiantes y golpeándolos en las aulas, lo mismo que a maestros. Fue una corretiza, una policía salvaje. En ese tiempo decíamos que eran unos gorilas, Sí. los policías y los granaderos. Con esa policía, pues el paranoico Díaz Ordaz, que pensaba que el movimiento era para instaurar un régimen, digamos, Comunista. cubano en México, usa inconstitucionalmente a la institución del ejército mexicano, la usa para reprimir el movimiento. Claro. Y llegó a ser tan fuerte la participación del ejército que los detenidos se contaban por cientos, por ejemplo, en la toma de Ciudad Universitaria, en Tlatelolco también. Sí, que fue el 13 de septiembre cuando toman CEU y luego toman el casco de Santo Tomás el 18 de No, septiembre. creo que fue 19 de septiembre Ok. lo de CEU. Bueno. Pero, en fin, más allá de las fechas. Ok. El 13 de septiembre es la manifestación, la marcha de... Cierto, tienes razón, la del silencio. Creo. 18 de septiembre toman CEU y el 24, perdón, el casco de Santo Tomás, es cierto. Bueno, El ahora- 13 es lo del silencio. Ahora ya me confundo si el 13 es de septiembre o de agosto la marcha del silencio. No, fue en septiembre. Pero ya es lo que menos importa. Digo, el ejército transportaba, después de detener a centenares de estudiantes, sobre todo, pero también profesores y simpatizantes, y los llevaba al campo militar número 1, lo cual era demencial, porque, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, si un padre acompañó a su hijo o a su hija a algo allá a CEU, pues terminaba en el campo militar número 1, pues ¿qué había hecho? Bueno, esas medidas autoritarias son imperdonables en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es un presidente de la República, y en este caso Díaz Ordaz. Pero de eso a decir que... Exacto, a ver, lo que a ti te molesta, te incomoda, Que se insiste en la que te patraña. incendia, de que el ejército como tal ese día, Sí. esa masacre, esa matanza, llegó a mansalva disparando a quemarropa Eso a es los jóvenes. Eso no. absolutamente falso. Entonces, ¿quién, De lo que quién se disparó? habla es ¿Quién de los una mató? facción Ok. dentro del Estado Mayor Presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. Es lo más a que se ha llegado a decir y, según algunos, a documentar, pero yo no he visto nada fehaciente, de que estuvieron en algunos departamentos Del Chihuahua. del Chihuahua, en el ala sur, disparando contra la multitud. Y bueno, me tocó hace 25 años, platicando con Susana Cato, la reportera Susana Cato, me pidió que le explicara porque el documentalista Óscar Menéndez, Sí. en los 25 años de Tlatelolcazo, dio a conocer un nuevo documental.
parte del cual es una película que rescató no sé cómo y encontró en Alemania. Okay. En ese tiempo las grabaciones no eran en video o en tarjetas electrónicas como ahora, sino que era en película de 35 milímetros. Y bueno, ese video pues es absolutamente consultable, visible, está hasta en Google. Ajá, tú quieres ver algo de esto y lo vamos a ver y con un poquito de calma, pero así como para dejar a lo que sigue, ¿sí fueron estos del batallón Olimpia, los que traían el guante blanco que eran en la mano izquierda, o un paliacate o algo blanco? Un guante blanco o un trapo blanco. Eran militares y policías que conformaron un cuerpo que se llamó Batallón Olimpia, teóricamente para defender las instalaciones olímpicas, porque el 12 de octubre se inauguraban los Juegos del 68. Así es. Okay. Y fueron enviados a Tlatelolco con la instrucción precisa de no dejar salir a nadie del edificio Chihuahua y capturar a los integrantes del Consejo Nacional de Huelga que estaban en la terraza del tercer piso del Chihuahua. Sí. Pero yo creo que la realidad Oronda y Lironda no requiere de patrañas para hacer lo que es. Entonces a mí me altera este propósito de estarle poniendo aretes o collares o esferitas a un acontecimiento, porque lo único que hace es distraer del acontecimiento mismo. Y me parece que lo ideal es que cada quien saque sus propias conclusiones y no inducir la toma de criterio. Me parece, creo que fundamental lo que tú quieres hacer, la precisión. No, lo he hecho 50 años, ya sé, pero vuelven a insistir. Okay. En estos días pasados, en The History Channel, hablan de miles de heridos, y hablan de 300 muertos, que es una cifra más o menos la que dio el periódico The Guardian en Inglaterra. Bueno, pues eso también es tan relativo que yo creo que vale la pena. Lo vemos mañana las imágenes que tienes y hacemos ahí precisiones a lo que quieres. Gracias, Rafael. A ti, Carlos. Buenas noches y no se pierda la emisión de mañana.